¿Y qué nos dice el teorema del trabajo y la energía? Nos dice que el trabajo realizado por la fuerza neta aplicada sobre una partícula provoca un cambio en su energía cinética. Esto lo veremos a través de esta expresión, trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. La energía cinética se obtiene a partir del producto de un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. A partir de esto determinamos la siguiente expresión, que el trabajo neto será igual a la suma entre el trabajo de las fuerzas no conservativas y el trabajo de las fuerzas conservativas, ya que todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula se pueden clasificar en estos dos grupos. ¿Qué podemos decir de las fuerzas conservativas? Son aquellas que cumplen con los siguientes ítems. No dependen de la trayectoria y el trabajo de estas fuerzas en un circuito cerrado es nulo. Toda aquella fuerza que cumpla con estas dos designaciones será considerada fuerza conservativa, de lo contrario será considerada fuerza no conservativa. Como ejemplo de conservativa podemos mencionar al peso y de no conservativa podemos mencionar a la fuerza de rozamiento. ¿Qué más podemos saber a partir de esto? Que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la variación de la energía potencial en signo negativo. Esta energía es la debida a la posición, ya que se calcula a partir del producto entre la masa, la gravedad y la altura. Como toma valor la altura, decimos que es debida a la posición. A partir de esto, si reemplazamos el trabajo neto por la variación de la energía cinética y el trabajo de las fuerzas conservativas por menos la variación de la energía potencial, lograremos la siguiente expresión. Si enviamos el término negativo de la energía potencial hacia el otro lado, lograremos la siguiente expresión. Y considerando que la energía mecánica es la suma entre la energía cinética y la energía potencial, lograremos la última expresión que nos dice que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo total de las fuerzas no conservativas. Y esta será la expresión con la que trabajaremos de ahora en más. Vamos a comenzar a resolver el ítem A, la velocidad de la esfera inmediatamente antes del choque, es decir, en el instante 2 según nuestra imagen. Para poder comenzar, lo primero que debemos hacer es identificar los ejes coordenados. Ahí vemos en color rojo lo que determinamos como eje Y, el vertical, y como eje X, el horizontal. Los sentidos son del eje Y positivo hacia arriba y del eje X hacia la derecha. También es importante, que ya lo vemos en la imagen, distinguir los distintos instantes para el cálculo por el teorema del trabajo y la energía. Recuerden que se resuelve para un estado inicial y un estado final. Vamos a considerar como estado inicial al 1 cuando la pelota se suelta y en un instante 2 antes del choque. Tenemos que recordar los datos de la consigna. Ahora sí, vamos a resolver. ¿Qué ocurre antes del choque? Debemos aplicar el teorema recién mencionado, el teorema del trabajo y la energía, el cual nos menciona que la variación de la energía mecánica es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. En este problema, la fuerza no conservativa que está presente es la tensión, pero debido a que se encuentra perpendicular al vector desplazamiento durante toda la trayectoria, su trabajo será nulo y podremos expresarlo de la siguiente manera. Entonces desde aquí plantearemos la variación de la energía mecánica como la energía mecánica final menos inicial, es decir, en el instante 2 menos en el instante 1. También tenemos en cuenta que podemos enviar la energía mecánica 1 hacia el otro lado en positivo y debemos considerar que la energía mecánica es la suma de cinética y potencial. También podemos tener en cuenta que la cinética en el instante 1 es nula, ya que partimos de una velocidad inicial 0, y también podemos tener en cuenta que la altura en el instante 2 será nula, por lo tanto tachamos la energía potencial en el instante 2. A partir de esto la expresión nos queda así. Sabemos que la energía cinética se calcula a partir de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es masa por gravedad por la altura.
en donde la altura va a coincidir con la longitud de la cuerda, por eso directamente lo reemplazamos por L. Como la consigna nos pide la velocidad de la esfera, desde acá la podemos despejar. Enviamos el 1/2 hacia el otro lado, la masa las podemos reducir ya que está de los dos lados, y enviamos la potencia a raíz, logrando la expresión del cálculo de la velocidad, la cual nos da 4,43 metros sobre segundos. Bien, continuamos con el ítem B, la velocidad de la esfera después del choque. Para esto vamos a tener en cuenta, como ya hemos mencionado, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo, ya que la fuerza presente es la tensión y el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento es nulo. Por lo tanto, planteamos la conservación de la energía mecánica, es decir, que la energía mecánica en el instante 3 menos la energía mecánica en el instante 2 es nulo. Consideramos como instante 3 en la altura máxima que alcanza la esfera luego del choque, es decir, en el instante en que su velocidad se anula, y como instante 2 justo inmediatamente después del choque. A partir de esto entonces nos queda determinado que la energía cinética en 3 más la potencial en 3 será igual a la cinética en 2 más la potencial en 2. Vamos a hacer la reducción de la energía potencial en el instante 2, ya que su altura en este instante es nula, y de la energía cinética en 3, ya que hemos mencionado que la velocidad aquí también es nula. De esta manera nos queda que la energía potencial en el instante 3 será igual a la cinética en el instante 2. Para poder calcular la energía potencial en el instante 3, debemos tener en cuenta que no conocemos h3, la altura en este instante. Para poder hallarla, debemos tener en cuenta el triángulo que marcamos en la imagen, un triángulo rectángulo, del cual conocemos el ángulo θ, que es de 30 grados, conocemos que la longitud de la cuerda será su hipotenusa, pero no conocemos el cateto adyacente del ángulo θ, que llamaremos x. ¿Para qué necesitamos este lado? Porque para poder hallar la altura 3, podremos hacer la resta entre la longitud de la cuerda menos esta x. La podremos hallar a esta x a partir del coseno de θ, ya que el coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el cateto adyacente será x y la hipotenusa L. De aquí despejamos x, lo reemplazamos en la ecuación de H3, y esta altura la reemplazaremos en la energía potencial 3, quedándonos esta expresión, la masa de la esfera por la gravedad, por H3, que H3 la ponemos como L menos L por coseno de θ, y será igual a 1/2 de la masa por la velocidad en el instante 2 al cuadrado. Ahora, como nuestra incógnita es la velocidad, la despejamos enviándole 1/2 hacia el otro lado. Como tenemos las masas de ambos lados del igual, la podemos reducir, enviamos la potencia a raíz, y no se olviden que cada vez que enviamos una potencia a raíz debemos considerar ambos signos, más y menos. Para esta solución debemos quedarnos con el signo negativo. ¿Por qué? Porque hemos decidido, según nuestros ejes de referencia, que será positivo aquello que se dirija hacia la derecha, y en cambio la velocidad en el instante 2, pensada como velocidad luego del choque, se dirigirá hacia la izquierda. Por lo tanto, deberá tener signo negativo. Al reemplazar por los datos, logramos encontrar que V2, es decir, la velocidad de la esfera después del choque, será menos 1,62 metros sobre segundos. El ítem C, el cual nos pide la velocidad adquirida por el bloque B después del choque. Debemos tener en cuenta que este choque es inelástico. ¿Qué significa esto? Los choques se clasifican en elásticos e inelásticos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. Los choques elásticos son aquellos en los que no hay pérdida de energía cinética como resultado del choque, es decir, que la energía cinética final e inicial son iguales, o la energía cinética antes y después del choque son iguales. Lo que además vamos a plantear que se conserva es la cantidad de movimiento, pero debemos tener en cuenta
que esta variación de la cantidad de movimiento será nula siempre y cuando la fuerza neta externa sea igual a cero. Por lo tanto, las ecuaciones que vamos a poder plantear en este tipo de choques son las siguientes. La primera es que la variación de la cantidad de movimiento es nula y la segunda que la variación de la energía cinética es nula. En el caso de los choques inelásticos es todo lo contrario, cuando sí tenemos pérdida de energía cinética. ¿A qué puede deberse esta pérdida de energía cinética? Puede perderse a partir de energía térmica, a partir de energía sonora, puede deberse a la deformación que sufran los cuerpos que chocan, y entonces aquí no podremos plantear la conservación de energía cinética, sino que solamente vamos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento debido a que la fuerza neta externa será nula. Ahora, ¿cómo se calcula esta cantidad de movimiento? Se calcula a partir del producto entre la masa por la velocidad. Bueno, ahora vamos a resolver el ítem C, la velocidad adquirida por el bloque B después del choque. ¿Qué vamos a plantear acá? A partir de ser un choque inelástico, vamos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento, ya que la fuerza neta externa es nula. A partir de esto vamos a trabajar solamente con la variación de la cantidad de movimiento para el eje X. Plantearemos acá la cantidad de movimiento final en X menos la inicial. A partir de esto podremos determinar cómo la final, a partir de la suma entre la masa de la esfera, la velocidad final de la esfera, más la masa del bloque por la velocidad final del bloque. Y en cuanto a la inicial, nos quedará planteada a partir de la masa de la esfera por la velocidad inicial de la esfera, más la masa del bloque por la velocidad inicial del bloque. Todo esto para el eje X. Debemos tener en cuenta que como el bloque B inicialmente se encontraba en reposo, la velocidad inicial para este será nula, por lo tanto tachamos ese término. Luego, como la idea de acá es despejar la velocidad final del bloque B, intentaremos despejarla, enviando la masa de la esfera por la velocidad final de la esfera, restando hacia el otro lado del igual. Luego desde aquí podemos enviar la masa de B dividiendo para dejar despejada la velocidad final del bloque B. Debemos tener en cuenta que como la velocidad de la esfera en el inicio es hacia la derecha, la hemos considerado positiva, pero la velocidad final de la esfera debemos considerarla negativa, ya que se dirige en el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Por lo tanto, al reemplazar en esta expresión la masa de la esfera, la velocidad inicial de la esfera, que la ponemos en positivo, menos la masa de la esfera por la velocidad final de la esfera, que la ponemos en signo negativo, dividido la masa del bloque, logramos encontrar así la velocidad final del bloque B y nos da 1,51 metros sobre segundos. Bueno, vamos con el último ítem, el coeficiente de restitución del choque. ¿Qué debemos saber sobre este coeficiente? Cuando dos cuerpos chocan, sus materiales pueden comportarse de distinta manera según a las fuerzas de restitución que actúen sobre ellos. Hay materiales cuyas fuerzas restituirán por completo la forma de los cuerpos sin producir cambios de energía cinética. Ahora, en otros tipos de materiales puede ocurrir que sí haya cambios en su forma, pueden liberar calor, y esto implicaría que sí se modifique la energía cinética total. Se define entonces a partir de esto un coeficiente de restitución que nos evalúa si hay o no pérdida de esta energía cinética. Este coeficiente se encuentra a partir de la siguiente ecuación, es decir, menos la velocidad del cuerpo 1 después del choque, menos la velocidad del cuerpo 2 después del choque, sobre la velocidad del cuerpo 1 antes del choque, menos la velocidad del cuerpo 2 antes del choque. Vamos a aplicar esta ecuación para nuestro sistema. Debemos recordar cuáles son los datos del problema. Hemos sacado en el ítem A la velocidad de la esfera antes del choque, que es 4,43 metros sobre segundos. La velocidad de la esfera después del choque, lo sacamos en el ítem B, 1,62 metros sobre segundos. Y la velocidad del bloque B luego del choque, que es 1,51 metros sobre segundos. Recordemos también que la inicial de la esfera y la final del bloque
son dirigidas hacia la derecha, por lo tanto serán positivas. En cambio, la final de la esfera será hacia la izquierda, por lo tanto negativa. Reemplazamos en la ecuación que hemos mencionado, pondremos los datos ahora a partir de la esfera y del bloque. Reemplazamos y lograremos entonces encontrar el coeficiente de restitución, el cual nos da 0,707, lo cual implica o nos corrobora que es un choque inelástico por encontrarse este valor entre 0 y 1.